Bueno, buenos días a todos. Gracias, Juan. Gracias al Ministerio Público, a la Procuración General, a todos mis compañeros y colegas de ARBA. Antes que nada, el tema que voy a abordar es el derecho penal tributario como instrumento para la ejecución de políticas públicas y en eso voy a ensayar humildes reflexiones acerca de ciertos cambios de paradigma que acontecen o que están aconteciendo en lo que tiene que ver con los delitos económicos como, gran paraguas que contiene, a mi modo de ver, al derecho penal tributario. Y como decían todos mis predecesores, acá hay un actor central que es el Estado. Nosotros todos somos operadores dentro de la órbita de lo público y por eso es que estos encuentros y estos intercambios no solo son muy importantes, sino que son condición necesaria para cualquier iniciativa o cualquier política pública que se pueda llegar a implementar. No queda, como la experiencia ha demostrado, no queda agotado en la sanción de una ley y que después en la práctica nada ocurra. Para introducirme en el tema que voy a tocar, como decía antes, los delitos económicos tienen un bien jurídico a proteger, que es justamente el sistema económico, lo que tiene que ver con el proceso productivo de intercambio de bienes y servicios, y tiene ciertas particularidades respecto a lo que sería el derecho penal nuclear. En este sentido, se lo cataloga como accesorio en la medida que está legislado por leyes especiales, con muy pocas excepciones, como en el caso de la ley de lavado, que incorporó los artículos 303 y siguientes al Código Penal, pero en general está legislado justamente en leyes aparte del Código Penal, es decir, no está codificado y por una especie de, vale la redundancia, de especialidad y por el bien jurídico que tiende a proteger, entiendo que una de las justificaciones de esa forma de legislar pueda llegar a ser que es necesaria cierta flexibilidad respecto a la legislación, porque el contexto económico es muy cambiante, es muy dinámico y siempre, indefectiblemente, van adelante los hechos y muy por atrás la ley. En este sentido, concretamente, respecto al derecho penal tributario, el bien jurídico protegido por la ley es la hacienda pública en su faz dinámica. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, en definitiva, hay un principio que es un principio cardinal y ordinal respecto a esto, que tiene que ver con el principio de solidaridad. Por la importancia de la institución, de la hacienda pública, nos impone la legislación deberes positivos, es decir, no es ya suficiente no dañar al otro, sino deberes positivos, conductas específicas, justamente para no quedar encuadrado en un ilícito tributario. Y parte de la base de una noción de daño acumulativo, significa que tal vez esa conducta puntualmente, si fuera juzgada o si fuera merituada en lo individual, no causaría un daño de trascendencia, pero sí lo es respecto de lo simbólico y respecto a lo que significa, en definitiva, la afectación de la hacienda pública como uno de los instrumentos que tiene el Estado para ejercer sus funciones. Y en esto del daño acumulativo, podemos ver un montón de ejemplos respecto a varios delitos que implican omisión. Sin ir más lejos, la evasión se configura por acción o por omisión, y en ese sentido, tanto la ley penal tributaria como el Código Fiscal tienen un montón de conductas que, por omisión queda configurada la conducta antijurídica o disvaliosa. Entonces, si estoy planteando que la hacienda pública en su faz dinámica debe ser protegida porque hace a la esencia misma del Estado, ¿por qué la criminología tradicional o el derecho penal tradicional, los teóricos del derecho penal tradicional, no lo consideraron o no han sido lo suficientemente, tal vez, abarcativos de esta temática en el régimen penal en general?
considerando primero y principal que el derecho penal económico tiene ciertas características, que algunas las mencioné antes, es accesorio, es especial, bueno, parte del principio de solidaridad, que bueno, significa justamente que lo que uno hace afecta al conjunto de la sociedad, y en ese marco se requiere, sin lugar a dudas, una acción concreta, que significa, en este caso, pagar los impuestos, cumplir con las obligaciones tributarias. Y a la vez tiene ciertas tensiones con lo que es el derecho penal nuclear, podríamos decir. Por eso es que, como bien mencionaba la doctora Huergo en su exposición, se puede plantear en este tipo de delitos una vía, digamos, la llamada tercera vía, que es la reparación integral del daño. Justamente en este tipo de delitos es un campo fértil para explorar esas soluciones alternativas, y en definitiva esto ha sido estudiado, ha sido analizado por muchos teóricos, y varios de ellos plantean que en este tipo de delitos se pueden llegar a arribar a soluciones alternativas, porque la afectación la sociedad no la vive como inmediata, sino que la vive como mediata. Es decir, ninguno de nosotros, o por lo menos la gran mayoría, toma real conciencia o efectiva conciencia de que al evadir uno está causando un daño inmediato a la hacienda pública, porque a nivel cuantificación sería prácticamente ínfimo lo que significa. Si sea enorme, nunca va a llegar a ser ni la totalidad del presupuesto, pero sí, digamos, la afectación es mediata, porque todas las conductas en ese sentido contribuyen al daño a la hacienda pública en general. Y por eso es que en otro tipo de delitos no se llegan a plantear, ni siquiera a discutir, este tipo de soluciones alternativas para la finalización de los procesos penales, como en el caso del artículo 16, que mencionaba Juan recién, la extinción de la acción penal por pago. En otro tipo de delitos sería muy difícil, como planteaba la doctora Huergo, siquiera pensarlo, o bien que la sociedad lo asimile como tal. Desde un aspecto sociológico también, mis colegas que expusieron antes hablaron de los delitos de cuello blanco. Bueno, un sociólogo norteamericano, Sutherland, estudió esto muy puntualmente. Él se refiere a este tipo de delitos en el marco de una investigación que realizó respecto a las leyes de lavado de dinero, de competencia desleal, bueno, antitrust, patentes y demás, y él vio que tenían un claro contenido penal, digamos, tenían un contenido sancionatorio además, y que excedía a la vez lo individual, porque de hecho casi todos estos delitos implicaban otro tipo de delitos adentro, es decir, contenían muchos otros tipos de delitos en su operatoria. Entonces se preguntó por qué no estaban considerados dentro del cuerpo del Código Penal o del régimen penal nuclear. Y entonces él plantea que en definitiva esto lo que hace es minimizar la estigmatización del delito, es decir, no parece tan delito. Es decir, la evasión, la apropiación indebida de tributos, socialmente para él no parece tan delito, no se estigmatiza tanto, considerando que no está en el Código Penal. Entonces, él esboza o ensaya tres posibles respuestas al porqué de todo esto. Y bueno, la primera se refiere al hombre de negocios, al estatus del empresario que se presenta, y como también comentaban los fiscales que en el ejercicio de su profesión ven todos los días este tipo de situaciones, plantean dificultades económicas, alta presión impositiva, bueno, no correspondencia entre servicios brindados por el Estado y carga tributaria, bueno, un millón de razones por las cuales pretenden exculparse, pero en definitiva lo que él ve es que el estatus del hombre de negocios no está mal visto, si bien está muy bien visto, entonces por eso es que cuesta criminalizarlo. Por otro lado, plantea también que este tipo de delitos per se tienen una tendencia al no castigo, es decir, por esto que no están siendo
socialmente problematizados. Y por el otro, un tercer punto que viene a colación de estas jornadas y que viene a colación del trabajo conjunto que debemos hacer desde el Estado, que requiere para su examen una pericia y una especialización que en general, Sutherland señalaba, lo tienen quienes evaden y no quienes juzgan ese tipo de conductas. Entonces, bueno, lo que plantea que en definitiva estas pueden llegar a ser las razones por las cuales no se criminaliza o no se penaliza o no se incluye dentro del Código Penal los delitos económicos y penales tributarios. Ahora en el anteproyecto, que su anuncio fue postergado, pero esto está incluido, veremos a ver a qué puerto llega y veremos, bueno, qué suerte se corre. Pero hasta ahora no está legislado. No está legislado así, digamos, en un cuerpo. Y esto que lleva a que se dé un etiquetamiento, es decir, que sea, digamos, un derecho penal de autor y no un derecho penal de acto, de conducta, porque se mira, digamos, no qué conducta típica, antijurídica y culpable, sino quién, porque en definitiva la sociedad no toma conciencia o no asimila que la afectación, cuando un contribuyente no paga sus impuestos, evade, defrauda, es una afectación en general. Y hoy cobra mucha relevancia esto porque con las nuevas tecnologías y el desarrollo económico ya el derecho penal pasa a ser multinacional o transnacional. Los delitos contra la seguridad del sistema económico y en definitiva todo lo que tiene que garantizar la seguridad de las transacciones económicas, hoy se eleva como un bien jurídico que es de por sí digno o merecedor de la protección, pero no ya por el derecho nacional, sino por el derecho internacional. Y en este sentido, más que nunca hay un desafío que si no tenemos resueltas cuestiones internas, nos va a resultar muy difícil abordar cuestiones que involucren operaciones transnacionales y ese tipo de configuración. Y esto abre el debate a un cierto derecho, digamos, cierto derecho penal de riesgo, por así decirlo, que en definitiva tiende a preservar el futuro, que cada una de estas conductas disvaliosas no son juzgadas por sí mismas, sino por el daño, el potencial daño que tienen o el efecto expansivo que tienen frente al resto de los ciudadanos. Y se habla de proteger bienes jurídicos universales. Esto de proteger el sistema tributario, proteger el sistema económico, implica una universalidad que es ajena tal vez a el derecho penal, digamos, ordinario o nuclear. Y en este sentido hay un largo camino que recorrer de parte nuestra como operadores del Estado, sin duda, pero también desde la sociedad. El Estado tiene que ser, digamos, de plano, tomado como un instrumento para la realización de los derechos esenciales de todos nosotros, la libertad, la propiedad, la igualdad, son un montón de derechos que el Estado es y debe ser garante. Si no lo tomamos así, la diferencia o la distancia entre el ser y el deber ser se hace cada vez más grande. Y en este sentido, desde mi humilde opinión, ahí el derecho penal va a funcionar como el derecho de última ratio o último recurso, cuando entendamos o podamos hacer de nuestra parte, cada uno desde su lugar y en colectivo, todas las acciones necesarias para que esa brecha se acorte. En el caso del derecho penal tributario, bueno, como mencionaba, se protege al erario público, bueno, en un sentido dinámico, es la actividad financiera en definitiva del Estado para hacerse de los recursos, y esos recursos van a ser posible atender los gastos, que en definitiva son la atención de las necesidades sociales. Y también, bueno, hay una conducta indirecta, una tutela indirecta respecto al orden económico que en definitiva es necesario para que todos podamos vivir planificando nuestra vida cotidiana y en grande el Estado hace lo mismo. Acá necesito detenerme en una llave maestra que considero, por lo menos en lo personal, una llave maestra que tiene que ver con el presupuesto público. El presupuesto público es la herramienta, por excelencia, por algo se llama ley de leyes,
para ejecutar las decisiones que, digamos, que el Estado ejecuta en pos del bien común. Y en este sentido, tomando a un gran teórico que es Rodolfo Barra, él mencionaba dos funciones esenciales del presupuesto público. Una es la función política, como plan gubernamental, y otra es la función económica, porque en definitiva es un instrumento para la programación de todos los agentes de la vida económica. Cuando se aprueba el presupuesto, todo el mundo está mirando para su empresa cuánto estima el gobierno que va a hacer la inflación al año siguiente, cuántos van a ser los recursos tributarios, cuáles son los gastos, porque ahí se ve a dónde está atendiendo el Estado. Y en este sentido, si cabe, digamos, la pregunta, si esto es tan importante, como al menos yo creo que es, y al menos surge desde lo teórico, ¿por qué entonces sigue existiendo la evasión? Y bueno, esto se ha estudiado bastante, hay, digamos, dos vertientes que por ahí podrían llegar a explicar en cierto modo, aunque es un fenómeno multicausal y muy complejo. En general hay coincidencia que existe una moral tributaria, es decir, entre la distancia entre el ser y el deber ser es personal, a veces es colectiva. Hay una moral tributaria de cada uno de nosotros, hay una moral tributaria provincial, hay una moral tributaria a nivel nacional, y en ese sentido nosotros tenemos que empezar a trabajar, y en esto creo que es muy importante el trabajo con todos los actores del Estado, desde una aversión al riesgo, es decir, que el contribuyente, a los efectos de planificar su acción, tenga en cuenta que la posibilidad de ser fiscalizado o de ser sancionado es más grande que la que realmente es. Esto se llama percepción de riesgo. La diferencia entre la aversión al riesgo y la percepción del riesgo es que, lógicamente, la administración tributaria ni la justicia puede abarcar la totalidad de los casos. Entonces, bueno, digamos, el sentido de la percepción de riesgo es justamente que se sobreestime esa capacidad. Les voy a dar unos datos y cierro que abonan un poco lo que se viene charlando hasta ahora respecto a todo lo que nos queda por hacer, que es mucho. Hay un documento del BID del año 2005 que dice que hay más posibilidades de ganar en el casino que de ser condenado en sede penal por un delito económico penal tributario. Esto es bastante significativo, teniendo en cuenta que nos tenemos que poner a trabajar como si fuera el minuto cero de esto. Si bien es muy valiosa la experiencia recogida, da la sensación que siempre arrancamos de cero, porque bueno, la cultura tributaria y el comportamiento de nosotros como sociedad está hoy actualmente lejos de ese deber ser. Bueno, de mi parte, yo les agradezco, me pongo a disposición de todos y cada uno. La idea nuestra es un poco generar una previsión o estar preparados, porque la realidad económica, que es lo que surge de los fundamentos de la 27430, que toma especial consideración en esto, es mucho más compleja que hace 10 años, pero es menos compleja hoy de lo que será en 5 años. Entonces tenemos que estar preparados, tenemos que ser dinámicos, tenemos que legitimarnos también desde el Estado de cara a la sociedad. Y, por último, una reflexión a título personal. No hay que olvidar que uno de los principios fundamentales del derecho tributario es la equidad. En este sentido, soportar equitativamente las cargas que nos impone el Estado es un principio constitucional, y quien evade está rompiendo esa garantía, porque hace que justamente la carga la soporte un porcentaje mínimo, o digamos unos pocos, y no todos aquellos que deberían hacerlo. En ese sentido, tener presente este quiebre nos obliga a nosotros a ser muchísimo más activos y muchísimo más proactivos. Muchas gracias.